Hola, buenas tardes, compañeros. Vamos a empezar la clase de hoy viendo a este nuevo tema, que son las ecuaciones diferenciales lineales de orden n. En la clasificación de ecuaciones diferenciales, un poco ya habíamos mencionado a esta ecuación diferencial en particular. Esta ecuación diferencial de esta forma es una ecuación diferencial lineal respecto a y. Fíjense que en esta ecuación la variable dependiente que es y sus respectivas derivadas, todas ellas están multiplicadas por un coeficiente. Estos coeficientes pueden ser funciones de x, de la variable independiente, conocidas, o también pueden ser constantes, estos coeficientes. Y este término, ¿no? Que lo habíamos denominado el término independiente de la ecuación diferencial. En esta ecuación, ni la variable dependiente ni sus derivadas están multiplicadas unas con otras. No existe acá un y' multiplicado por y, digamos. No existe eso. Tampoco ni la variable dependiente ni sus derivadas están elevados a alguna potencia. En esta ecuación no existe, digamos, un y a la quinta. No está elevado. No existe, digamos, la primera derivada elevado a la sexta. O también no existe este tipo de funciones e elevado a la y, donde y es argumento, ¿no?, de la función exponencial. Las ecuaciones diferenciales lineales tienen que tener esta forma: coeficiente, derivada, coeficiente, derivada, coeficiente, derivada, y así sucesivamente. Coeficiente, función solamente de x, primera derivada, coeficiente, variable dependiente y, o la función desconocida. Y este coeficiente tiene que ser distinto de cero. Ya, entonces hay algunos casos particulares de las ecuaciones diferenciales lineales. Esas son lo siguiente: cuando estos coeficientes, solamente los coeficientes, son todos constantes, la ecuación diferencial se llama ecuación diferencial lineal de coeficientes constantes. Caso contrario, es una ecuación diferencial lineal de coeficientes variables. Esto es un caso particular. Ahora, si es que pasa otro caso, si es que esta función f mayúscula es igual a cero, la ecuación diferencial se denomina homogénea. Caso contrario, esta es una ecuación diferencial ordinaria lineal no homogénea. Y algo más que lo vamos a ver un poco más adelante es que toda ecuación diferencial ordinaria lineal no homogénea tiene su respectiva ecuación diferencial ordinaria lineal homogénea asociada. Y de una vez, para empezar a hallar la solución de este tipo de ecuaciones diferenciales, realizaremos algunos ejemplos partiendo de el más sencillo de las ecuaciones diferenciales, que son las ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes y homogéneas. O sea que los coeficientes van a ser constantes y el término independiente va a ser igual a cero. Nos introduciremos a la resolución de este tipo de ecuaciones diferenciales.
con ecuaciones diferenciales de esta forma. Ahora, para hallar la solución general de este tipo de ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes y homogénea, nos asumimos que las soluciones van a ser de esta forma: y igual a e a la m multiplicado por x, donde m es una constante. Nos asumimos eso en primer lugar. Ahora, como esta función va a ser solución de la ecuación diferencial, esta función, al derivarla y al reemplazarla en la ecuación diferencial, la tendría que volver una identidad, ¿no? Haremos eso entonces, hallaremos la primera derivada, y' va a ser igual a la derivada de esta función respecto a x, m es constante, su derivada va a ser e a la mx multiplicado por m. Hallaremos a la segunda derivada, o bueno, acá, ¿no? Reescribiéndolo un poco mejor, m por e a la mx, la segunda derivada. Entonces, esta función volvemos a derivarlo respecto a x. La segunda derivada va a ser m cuadrado e a la mx. La tercera derivada será m cubo e a la m por x. Y así podemos continuar derivando. Solamente necesitamos nosotros hasta la tercera derivada. Entonces acá la derivada késima va a ser igual a m elevado a la k multiplicado por e a la mx. Nosotros solamente necesitamos hasta la tercera derivada, ¿no? Para reemplazar en la ecuación diferencial. Entonces luego decimos, reemplazando en la ecuación diferencial, la EDO, tendríamos entonces acá la tercera derivada. Eso es m al cubo por e a la mx menos 2 veces la segunda derivada. La segunda derivada es m cuadrado por e a la mx menos 15 veces la primera derivada. La primera derivada es m por e a la mx. Todo eso igualado a 0, ¿no? Ya, ahora acá solo son funciones. Realizamos algunas operaciones algebraicas y vemos qué sale. Entonces, fíjense, un término, dos términos, tres términos. Cada uno de esos términos tiene un factor común, que es e a la mx. Podemos factorizar. Lo que nos va a quedar es m cubo menos 2m cuadrado menos 15m multiplicado por e a la mx igual a 0. En el producto, este factor e a la mx nunca va a ser 0. Sea cual sea el valor que tome m o x, este factor nunca va a ser 0. Entonces acá, con ese factor distinto de 0, lo que vamos a obtener es m cubo menos 2m cuadrado menos 15m igual a 0. Lo que hemos obtenido acá es un polinomio. A este polinomio se lo denomina polinomio característico. Característico. Este polinomio va a tener sus respectivas raíces, ¿no? Según el teorema fundamental del álgebra, como este polinomio es de grado 3, el número de raíces que va a tener son 3 raíces. Y las raíces de ese polinomio nos van a dar a las soluciones
de la ecuación diferencial, ¿no? Porque m es una constante. Hallando esos valores de m, hallando las raíces, vamos a poder obtener esta función y esa va a ser la solución de la ecuación diferencial. Entonces acá diremos, hallando las raíces, polinomio de grado 3 va a tener 3 raíces. ¿Qué es lo que podemos realizar acá? Podemos factorizar m, ¿no? De esos tres términos. Lo que nos va a quedar es m cuadrado menos 2 veces m menos 15 igual a 0. Una raíz entonces va a ser igual a m igual a 0 y las otras dos raíces vamos a obtenerlo de acá, ¿no? Resolviendo este polinomio de grado 2. Por aspa simple podemos realizarlo. M menos y m más. Multiplicados 15, restados 2. Esos números son 5 y 3. Igual a 0. Entonces, de ya factorizado ese polinomio, una raíz va a ser igual a 0, que le corresponde a este factor. Una segunda raíz va a ser igual a 5 positivo, que le corresponde a este factor. Y otra tercera raíz va a ser igual a menos 3. 3 raíces entonces hemos obtenido. En este caso, todas las raíces son reales y distintas. Eso también tenemos que especificar. Reales y distintas. Ya. Ahora, ¿no? Nosotros habíamos dicho que las soluciones de la ecuación diferencial van a ser de esta forma. Y igual a e a la mx. Entonces, una primera solución de la ecuación diferencial será e a la, para la primera raíz, 0 multiplicado por x. Una segunda solución de la ecuación diferencial será e a la 5 multiplicado por x. Y una tercera raíz va a ser e a la negativo 3x. 3 raíces. Y siempre va a pasar esto en las ecuaciones diferenciales homogéneas con coeficientes constantes. Finalmente, la solución general de la ecuación diferencial siempre va a ser una combinación lineal de estas tres funciones. Será acá entonces c sub 1 multiplicado por la primera función, e a la 0x. 0 multiplicado por x va a ser 0, ¿no? E a la 0 va a ser igual a 1. Entonces la primera raíz es y igual a 1. La combinación lineal entonces, c sub 1 multiplicado por la primera función, más c sub 2 multiplicado por la segunda función, e a la 5x, más c sub 3 multiplicado por la tercera función, e a la menos 3x. Y esta va a ser nuestra solución general de la ecuación diferencial. Y es así como se resuelve las ecuaciones diferenciales de esta forma, con coeficientes constantes y homogénea. Algunas observaciones les quiero hacer notar para resolverlo más rápido. Observaciones. Nuestra ecuación diferencial, lo reescribiremos de nuevo. Y3' menos 2y' menos 15y' igual a 0. Aquí está nuestra ecuación diferencial. En la ecuación diferencial
estamos utilizando la notación de primas, ¿no? Para denotar a la derivada. Pero si cambiamos esa notación, acá entonces tenemos y igual a función de x, la función desconocida. Introduciremos esta notación que d multiplicado por y sea igual a la derivada de y respecto a x, d cuadrado multiplicado por y sea igual a la segunda derivada de y respecto a x, y d al cubo y sea igual a la tercera derivada de y respecto a x. Introduciremos esta notación del operador d. Acá fíjense, este operador, que es la derivada, representa la derivada, está siendo aplicada a la función y. Acá lo propio, ¿no? La segunda derivada va a ser aplicada a la función y la tercera derivada va a ser aplicada a la función y. Entonces, reescribiendo la ecuación diferencial, obtendríamos lo siguiente. D cubo y menos 2d cuadrado y menos 15 multiplicado por d por y igual a 0. Estamos acá. Ahora, esa ecuación podemos reescribirlo de esta manera, como d cubo menos 2d cuadrado menos 15d. Todo eso aplicado a y igual a 0. Es como si estuviéramos factorizando, ¿no? Pero a la derecha, siempre a la derecha. Porque lo que se entiende con esto es lo siguiente, que esta va a ser una operación. D representa la derivada. Toda esta operación va a ser aplicada a nuestra función y. Por eso se tiene que escribirlo a la derecha, a la función. No podríamos reescribirlo de esta manera, como y multiplicado por d cubo menos 2d cuadrado menos 15d. Esto estaría mal escrito, porque acá, este operador, estamos aplicando a la función y. En cambio acá, ¿qué podríamos decir? Que y está multiplicando al operador y este operador va a ser aplicado a una función. Es por eso que está mal escrito de esta forma. Eso para introducir a las notaciones de D. ¿Qué más? A ver, fíjense, en las ecuaciones diferenciales lineales homogéneas, siempre vamos a obtener este polinomio característico. Y este polinomio característico, el grado de ese número m, siempre va a coincidir con el orden de la derivada. Acá tenemos y3', acá m elevado al cubo, menos 2, menos 2, derivada segunda, y2', orden 2, m cuadrado, grado 2, menos 15, multiplicado por m, grado 1, orden 1. Siempre va a pasar eso en las ecuaciones diferenciales lineales homogéneas. Resulta muchas veces útil esta notación, porque directamente podemos ya encontrar a la ecuación, al polinomio característico o ecuación característica. Entonces, esta ecuación diferencial, su polinomio característico será m cubo menos 2m cuadrado menos 15m igual a 0. Fíjense, coincide, ¿no? Solamente que acá d es un operador, es la derivada, y m es un número real. Son dos cosas diferentes.
Ya. Entonces, con estas observaciones realizaremos más ejemplos. Tenemos acá una ecuación diferencial. Es de cuarto orden la ecuación diferencial. Es de coeficientes constantes y homogénea. El término independiente vale cero. Esta ecuación diferencial lo reescribiremos en su forma de operador diferencial, aplicando las notaciones de D. Entonces, eso lo podemos reescribir como D cuarta más 5D cubo más 6D cuadrado menos 4 veces D menos 8. Todo ese operador aplicado a la función Y igual a 0. Si realizamos la multiplicación, la distribución acá, lo que obtendríamos sería lo de arriba, ¿no? La cuarta derivada de Y más 5, la tercera derivada de y así, ¿no? Menos 8 veces la función Y, para hacerlo más rápido. Y esta ecuación diferencial, habíamos dicho que siempre va a tener un polinomio característico, ¿no? En primer lugar, las soluciones de esa ecuación diferencial van a ser de esta forma, y igual a e a la mx, donde m es una constante. Entonces, esta función, reemplazando en la ecuación diferencial, vamos a obtener un polinomio característico y va a ser m a la cuarta más 5m cubo más 6m cuadrado menos 4m menos 8 igual a 0. Este es el polinomio característico. Las soluciones de la ecuación diferencial van a depender de las raíces de este polinomio característico. Tenemos que hallar sus raíces. Hallamos entonces las raíces. Es un polinomio de grado 4, un poco difícil de factorizar. Podremos utilizar Ruffini. Entonces, los coeficientes anotamos. Los coeficientes son 1, 5, 6, menos 4 y menos 8, en ese orden. Es un polinomio de grado 4. ¿Qué significa? Que va a existir 4 raíces, ¿no? De este polinomio de grado 4, según el teorema fundamental del álgebra. Hallamos entonces esas raíces. Se ha reducido entonces nuestro problema a hallar las raíces de este polinomio. Álgebra, ¿no? Álgebra. Entonces, las posibles raíces de ese polinomio, ¿no? Generalmente son ¿no? Menos 8 entre 1, la división de estos dos números. Eso es igual a menos 8. Los divisores de este número generalmente son las raíces del polinomio. Entonces, las posibles raíces son más menos 1, son raíces, ¿no? Son posibles raíces, son divisores. Otras son más menos 2, también son divisores de menos 8. Más menos 3 no es divisor. Más menos 4 sí es divisor. ¿Qué más? Más menos 5 no, más menos 6 no, más menos 7 no, más menos 8 no. Estas entonces son las posibles raíces del polinomio. Ya entonces probaremos con 1. Ruffini, entonces aplicamos acá, ¿no? 1 baja, 1 multiplicado por 1 es 1, 5 más 1 es 6, 1 multiplicado por 6 es 6, 6 más 6 es 12, 12 multiplicado por 1 es 12, 12 menos 4 es positivo 8, 8 por 1 es 8, menos 8 más 8, 0, ¿no? Entonces da 0. Esta es una raíz del polinomio.
Entonces, ese polinomio, bueno, acá lo anotaré. Una primera raíz es positivo 1. Volveremos a hacer Ruffini. Lo que habríamos obtenido acá sería un polinomio un grado menor, o sea, un polinomio de grado 3, ¿no? Cuyos coeficientes son estos: 1, 6, 12 y 8. M cubo más 6m cuadrado más 12m más 8. Volveremos a factorizar ese polinomio por Ruffini. Otra raíz. Podríamos intentar otra vez con 1 o con menos 1. Este número tendría que ser 0, ¿no? Para que sea raíz. Con 2 podríamos intentarlo. O con menos 2. Yo ya lo tengo, el resultado es menos 2 otra raíz. Directamente lo haremos, por favor. Entonces acá este 1 baja a multiplicar. 1 por menos 2 es menos 2. 6 menos 12 es 4. 4 menos 12 es menos 8. 12 menos 8 es 4 positivo. 4 menos 12 es menos 8. 8 menos 8 es 0. Entonces, otra raíz es m igual a menos 2, ¿no? La segunda raíz es igual a negativo 2. Y acá tendríamos un polinomio de grado 2, ¿no? Cuyos coeficientes son 1, 4 y 4. Entonces, ese polinomio de grado 4, m cuarta más 5m cubo más 6m cuadrado menos 4m menos 8, podemos reescribirlo como factorizado m menos la primera raíz, m menos 1, multiplicado por m menos la segunda raíz. La segunda raíz es menos 2, multiplicado por un polinomio cuyos coeficientes sean 1, 4 y 4. Polinomio cuadrático, ¿no? M cuadrado más 4m más 4. De esa manera entonces podemos reescribirlo. Mejor ordenándolo: m menos 1, m más 2 y acá, polinomio de grado 2. Podríamos intentar todavía factorizar. Lo intentaremos por aspa simple. M más multiplicados 4 sumados 4. Dos números que multiplicados sean 4 y sumados sean 4. Esos números son 2 y 2, ¿no? Entonces, este polinomio podemos reescribirlo de esta manera, ya factorizado en coeficientes lineales, ¿no? En factores lineales, perdón. Factores lineales. La multiplicación de estos 4 factores nos va a resultar, ¿no? Lo que es este polinomio. Entonces, acá, el polinomio podríamos reescribirlo de esta manera: m menos 1, m más 2 al cubo, ¿no? Al cubo igual a 0. Es el polinomio característico, ¿no? Las raíces entonces de ese polinomio: una primera raíz va a ser igual a positivo 1, que le corresponde a este factor. Una segunda raíz va a ser igual a negativo 2. Tercera raíz, negativo 2. Y cuarta raíz igual a negativo 2. Como se trata de un polinomio de grado 4, este polinomio sí o sí va a tener 4 raíces, ¿no? Y como estamos viendo acá, una raíz es distinta y las otras 3 se repiten. Eso debemos especificar.
Diremos acá entonces, una es una real y distinta de las otras raíces. Y las otras tres son raíces reales y repetidas. Se repite. Las soluciones entonces, ¿no? Las soluciones de la ecuación diferencial. Habíamos dicho que van a ser de esta forma. Y igual a e a la mx. Entonces, la primera solución va a ser igual a e a la primera raíz, que es 1 multiplicado por x. Una segunda solución de la ecuación diferencial es e a la negativo 2 multiplicado por x. Una tercera raíz tendría que ser el mismo, ¿no? E a la negativo 2 multiplicado por x. Tendría que ser, ¿no? Esta función. Pero algo pasa. Cuando las raíces son reales y se repiten, con cada repetición, acá aumentamos un x. Entonces acá será e a la negativo 2x y y sub 4. Como esta raíz se repite por tercera vez, y sub 4 será x cuadrado por e a la menos 2x. Y finalmente la solución general de esta ecuación diferencial va a ser la combinación lineal de estas funciones. C sub 1 multiplicado por e a la x más C sub 2 multiplicado por e a la menos 2x más C sub 3 multiplicado por x por e a la menos 2x más C sub 4 multiplicado por x cuadrado por e a la menos 2x. Y esta sería nuestra solución de nuestro problema, la solución general de la ecuación diferencial. Si es que acá tuviéramos una quinta raíz, digamos, m5 igual a menos 2, la solución 5 sería e a la menos 2x, perdón, sería x al cubo. Como se repite otra vez la raíz, aumenta este valor de x, de potencia. X al cubo por e a la menos 2x. Y así sucesivamente, si se repite más esta raíz menos 2. Esto se debe a que estas soluciones tienen que ser linealmente independientes. Por eso es que se aumenta esta x cada vez que se repite una raíz del polinomio característico. Ese es un segundo caso. Un primer caso es cuando las raíces son todas reales y distintas, como lo hemos visto en nuestro ejercicio 1. Otro segundo caso es cuando pasa justamente esto, cuando las raíces son reales, pero se repiten. Y existe un tercer caso, lo vamos a ver en el ejemplo. Ejemplo 3 entonces. Hallar la solución general de la ecuación diferencial. Un poco más rápido lo haremos. Esta ecuación diferencial lo reescribiremos en su forma de operador diferencial. Entonces acá, la tercera derivada, d cubo menos 5 veces la segunda derivada, d cuadrado más 7 veces la primera derivada, d más 13 veces la función. Todo ese operador aplicado a la función y igual a 0. Esta es una ecuación diferencial lineal, homogénea, con coeficientes constantes. Esa ecuación diferencial va a tener su respectivo polinomio característico, ¿no? M cubo menos 5m cuadrado más 7m más 13 igual a 0. Este es el polinomio
característico. Otra vez les repito, D representa la derivada. D cubo representaría la tercera derivada respecto a X. M es un número real. Sale de acá, ¿no? Al asumirnos esto, que las soluciones van a tener esta forma. E a la mx, donde M es una constante. D operador, M número real. Ya, entonces, las soluciones de la ecuación diferencial van a salir de las raíces de este polinomio característico. Se trata de un polinomio de grado 3. Utilizamos Ruffini para ello. Los coeficientes son 1, menos 5, 7 y 13 positivo. Entonces, de este polinomio característico, tenemos la división de 13 entre 1. Ese número es 13, ¿no? Los divisores de este número son las posibles raíces del polinomio característico. Esos divisores son más menos 1. Y eso es, creo, todo, ¿no? Más menos 1, entonces son las posibles raíces del polinomio. Utilizaremos con, yo ya lo hice, es menos 1 una raíz. Menos 1, entonces acá 1 baja, 1 multiplicado por menos 1 es menos 1, menos 5 menos 1 es menos 6, menos 6 menos 1 la multiplicación es 7 positivo, 7 más 7 es 14, 14 por menos 1 es negativo 14 y esto sale menos 1. Qué raro. Tendría que salirse. Un momento, por favor, lo voy a verificar. El enunciado. Esto de multiplicar menos 1 por menos 6 es más 6, no más 5. Ah, sí, no, positivo 6 es. Disculpar, un profesor algebraico. Esto es positivo 6, ¿no? La multiplicación. 6 más 7 es 13. 13 por menos 1 es menos 13. 13 menos 13 es 0, ¿no? Sí es raíz entonces. Este número sí es raíz. Y este polinomio de grado 3 lo podemos reescribir de esta manera. M cubo menos 5m cuadrado más 7m más 13. Podemos reescribirlo como m menos esa raíz, menos 1. Eso multiplicado por un polinomio, un grado menor que este. Un polinomio de grado 2 sería, ¿no? Cuyos coeficientes son estos, 1 menos 6 y 13. M cuadrado menos 6m más 13. Reescribiéndolo un poco mejor, m más 1, m cuadrado menos 6m más 13. El polinomio característico igualado a 0, ¿no? Todo esto igualado a 0. Entonces acá una primera raíz es igual a menos 1. Y las otras dos raíces vamos a obtenerlo al resolver este polinomio de grado 2, m cuadrado menos 6m más 13, igual a 0. Ya, aspa simple, podríamos intentar, ¿no? No va a salir, pero les digo eso. Otra forma de hallar a las raíces es utilizando la fórmula, ¿no? Para polinomios cuadráticos. Entonces, las raíces 2,3 va a ser igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 6 al cuadrado menos 4 veces a c.
1 multiplicado por 13. Todo ello sobre 2 veces A. Un poco operaciones realizamos ahí. Las raíces entonces van a ser menos 6 positivo 6 más menos raíz cuadrada de, ¿cuánto es ese número que está dentro del radical? Todo sobre 2. Sería acá positivo 36 menos 4 por 13, ¿cuánto es? 52. 52 negativo, ¿no? Positivo 36, ¿cuánto es? La resta de ambos. Menos 16. Sería así, ¿no? 36 menos 52, y eso es menos 16. Es la raíz de un número negativo. No existe, ¿no? No es un número real, es un número imaginario. Entonces eso va a ser 6 más menos raíz cuadrada de 16 multiplicado por la raíz cuadrada de menos 1, todo sobre 2. Pero la raíz de menos 1 sabemos que es el número imaginario, ¿no? El número i, el número imaginario. Y raíz de 16 es 4. M2,3, entonces podemos reescribirlo como 6 más menos 4 veces y todo sobre 2. Este 1/2, entonces, ¿no? Podemos distribuirlo. Así sería, ¿no? De hecho, podemos reescribirlo. 1/2 multiplicado por todo eso. Y ese 1/2 podemos distribuirlo. Entonces acá será, va a ser 6 sobre 2, que es 3, más menos 4 sobre 2, que es 2, ¿no? 2 veces sí. Entonces acá, habíamos dicho que una primera raíz era igual a menos 1 al utilizar Ruffini. Sí, menos 1. Una segunda raíz va a ser igual a 3 más 2 veces sí. Y una tercera raíz va a ser 3 menos 2 veces sí. La naturaleza de las raíces. Una raíz es real y 2 raíces son complejas, ¿no? Entonces, las soluciones para cada raíz. Para la primera raíz, la solución de la ecuación diferencial va a ser e a la raíz, que es menos 1, multiplicado por x. Para la segunda raíz, como es un número complejo, la solución que le corresponde a esa raíz va a ser e elevado a la, siempre este número real en el exponente, 3 multiplicado por x, multiplicado por el coseno de la parte imaginaria. 2 veces x. Y la tercera raíz, algo similar, e a la parte real, que es 3, multiplicado por x, esta vez multiplicado por el seno de la parte imaginaria, que es 2. 2 por x. Y estas serían las soluciones particulares de la ecuación homogénea. Y finalmente la solución general va a ser una combinación lineal de esas funciones. C sub 1 multiplicado por la primera función, e a la negativo x, más C sub 2 multiplicado por la segunda función, e a la 3x coseno de 2x.
más c sub 3 multiplicado por la tercera función, e a la 3x, multiplicado por el seno de 2 veces x. Y esa sería nuestra solución general de la ecuación diferencial. Y ahí acabaría nuestro problema. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Son estos tres casos. Cuando las raíces del polinomio son todas reales y distintas, es un primer caso. Lo hemos visto en el ejercicio 1. Segundo caso es cuando las raíces son reales y se repiten. Segundo caso, el ejercicio 2. Y este tercer caso, cuando las raíces son complejas, cuando existen raíces complejas. ¿Alguna duda, alguna pregunta antes de continuar? Ya, continuaremos entonces. Hallaremos la solución general de esta ecuación diferencial. Se trata de una ecuación diferencial de orden 6, ¿no? Y sexta, derivada sexta de Y, derivada quinta de Y. Y así sucesivamente. Es de coeficientes constantes. Y también es homogénea. Lo reescribiremos en su forma de operador diferencial. Sería entonces acá d sexta más 10, la derivada quinta, más 21, cuarta derivada, menos 76, tercera derivada, menos 248, segunda derivada, más 240, primera derivada, más 400. Todo ello aplicado a nuestra función y igual a 0. Esta ecuación homogénea va a tener su respectivo polinomio característico, m sexta más 10, m quinta más 21, m cuarta menos 76, m cubo menos 248 m cuadrado más 240m más 400. Todo ello igual a 0. Un polinomio de grado 6, teorema fundamental del álgebra. Este polinomio de grado 6 va a tener 6 raíces, ¿no? Por el teorema fundamental del álgebra. Hallaremos esas raíces por Ruffini, si se puede. Si no, tendríamos que recurrir a otros métodos, ¿no? Ya podría entrar inclusive ahí métodos numéricos, lo que quizás estén avanzando en 105 ya. Hallar las raíces de este polinomio. 1, 10, 21, menos 76, menos 248, 240 positivo y 400. Ruffini entonces. Ya, entonces, de este polinomio, la división de 400 entre 1 nos va a salir un número que es 400. Los divisores de este número son las posibles raíces del polinomio. Esas posibles son entonces más menos 1, más menos 2, y existen otras más, ¿no? Muchas más. A ver. Una raíz es menos 1. Entonces realizaremos por Ruffini. Baja el 1.
1 por menos 1 es menos 1. 10 menos 1 es 9. 9 menos 1 es menos 9. 21 menos 9 es... ¿Cuánto es? 12. 12, ¿no? 12 menos 1, la multiplicación es negativo 12. 76 menos 12 es negativo 88, me parece. Negativo 88 por negativo 1 es positivo 88. Negativo 248, positivo 88. La suma es, ¿cuánto es? Negativo 160. Menos por menos es más, positivo 160. 240 más 160 es 400, ¿no? Positivo. 400 por menos 1 es menos 400. 400 menos 400, 0. Una raíz entonces es menos 1. Sigue, utilizaremos Ruffini. Lo que obtendríamos acá sería un polinomio, ¿no? Un grado menor que este. Este es grado 6. Los coeficientes de un polinomio de grado 6. Y estos van a ser los coeficientes de un polinomio de grado 5. Factorizaremos otra vez ese polinomio de grado 5 por Ruffini. Entonces, otra raíz es positivo 2. Baja el 1. 1 por 2 es 2. 9 más 2 es 11. 11 por 2 es 22. 34. 34 por 2 es 68. Negativo 88, negativo 68 es negativo 20. Negativo 40. Esto es negativo 200. Negativo 200 por 2 es negativo 400. 0. Ahora lo que resulta acá sería un polinomio de grado 4. Volvemos a factorizar ese polinomio de grado 4 por Ruffini. Otra raíz es positivo 2. Entonces otra vez, este 1 baja. 2 por 1 es 2. 13. 13 por 12 es 26. 34 más 26 es, ¿cuánto es? 60 creo que es. Sí, 60. 60 por 12 es 120. Positivo. Positivo 100. 100 por 12 es 200 positivo. Menos 200 más 200, 0. Lo que resultaría acá sería un polinomio de grado 4. Factorizamos ese polinomio de grado 4. Otra raíz también lo tengo, es menos 5. El 1 baja. 1 por menos 5 es negativo 5. 13 menos 5 es 8, me parece. Sí, 8. 8 por menos 5 es menos 40. 60 menos 40, 20. 20 por menos 5 es negativo 100, ¿no? 100 positivo, 100 negativo, 0. Y ya. Entonces, este polinomio de grado 6 podemos reescribirlo de la siguiente manera. Como m menos la primera raíz, que es menos 1, la primera raíz, multiplicado por m menos la segunda raíz, que es 2, multiplicado por m menos la tercera raíz, que también es 2, m menos la cuarta raíz, que es menos 5. Y eso multiplicado por el polinomio
que nos quede acá será un polinomio de grado 2, ¿no? Los coeficientes son 1, 8 y 20. M cuadrado más 8 veces M más 20. Todo ello igual a 0. De esa forma podemos reescribirlo entonces el polinomio. Entonces, acá, la primera raíz va a ser igual a -1, que le corresponde a este factor. Una segunda raíz va a ser igual a -2. Tercera raíz, -2. Cuarta raíz, perdón, acá es positivo 2, que le corresponde a ambos factores. De esta va a ser -5. Tenemos hasta ahí 4 raíces, ¿no? Otras 2 nos falta. Esas otras 2 que nos falta vamos a obtenerlo de este polinomio de grado 2. Entonces, m cuadrado más 8m más 20 igual a 0. Ya hemos utilizado la formulita para polinomios cuadráticos, ¿no? En el anterior ejercicio. Ahora completaremos cuadrados. M cuadrado más ese 8 podemos reescribirlo como 2 multiplicado por 4, ¿no? Eso multiplicado por m y más 20 igual a 0. Hasta ahí no estamos afectando en nada. Para completar cuadrados, primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Ese término nos falta, ¿no? Sumamos 4 al cuadrado, restamos 4 al cuadrado y no afectamos en nada. Pero toda esta parte de acá es el desarrollo de este binomio de m más 4 elevado al cuadrado. Y lo demás es un número. Sería -16 más 20. Eso es positivo 4, ¿no? Igual a 0. 20 menos 16, 4 positivo. De acá despejaremos a m. Tendríamos a m más 4 elevado al cuadrado igual a -4. Sacamos raíz. M más 4 elevado al cuadrado igual a, bueno, perdón, acá estamos sacando raíz. Más menos raíz cuadrada de -4. M más 4 igual a más menos. Raíz de -4 es raíz de -1 multiplicado por raíz de 4, ¿no? Raíz de -1 es el número imaginario. Raíz de 4 es 2. 2 veces y. Entonces acá las otras dos raíces que nos faltan, la raíz 5 y la raíz 6, van a ser igual a -4 más menos 2 veces y, ¿no? Al despejar. Una forma, ¿no? De hallar las raíces o utilizando la formulita. Entonces acá copiaremos las raíces, esas raíces que hemos hallado por Ruffini. Cuatro raíces. La quinta raíz es igual a -4 más 2 veces sí. Y la sexta raíz es -4 menos 2 veces sí. Naturaleza de las raíces.
Dos raíces son reales y distintas, dos raíces son reales y repetidas, y las otras dos son imaginarias, complejos, ¿no? Complejos. Entonces, dos raíces son reales y distintas, dos raíces son reales repetidas, y las otras dos raíces son complejas. Entonces, ¿no? Para cada raíz le va a corresponder su respectiva solución de la ecuación diferencial. Directamente anotaremos la solución general. Entonces, y va a ser igual a una combinación lineal de esas funciones, ¿no? C sub 1 multiplicado por la función que le corresponde a la primera raíz. Es menos 1, una raíz distinta. La función va a ser e a la negativo 1 multiplicado por x más c sub 2 multiplicado por la función que le corresponde a la segunda raíz. Esa función es e elevado a la 2 veces x más c sub 3. Ahora, como esta raíz se repite, eso tenemos que multiplicar por x, ¿no? E elevado a la 2 veces x. Más c sub 4 multiplicado por la quinta raíz, bueno, perdón, la cuarta raíz. Es una raíz real distinta. Su función será e a la negativo 5 multiplicado por x. C sub 5, la quinta raíz, y la función que le corresponde a la quinta raíz va a ser e elevado a la parte real, que es negativo 4, multiplicado por x. Eso multiplicado por el coseno de la parte imaginaria, coseno de 2 veces x. Y finalmente la sexta función, c sub 6, multiplicado por exponente parte real menos 4, multiplicado por x, y eso multiplicado por el seno de la parte imaginaria. La parte imaginaria es 2, multiplicado por x. Y esta sería la solución general de nuestra ecuación diferencial. Y ahí acabaría nuestro problema. Esta es la solución general. ¿Dudas, preguntas? Ya, entonces, para finalizar nuestra clase, resolveremos este problemita que era el examen del anterior semestre, me parece. La ecuación diferencial ya está expresada, ¿no? En su forma de operador diferencial. Esa ecuación diferencial homogénea con coeficientes constantes va a tener su respectiva ecuación característica o polinomio característico. Va a ser m a la cuarta, 14m cubo, 77m cuadrado más 200m más 208 igual a 0. Este es el polinomio característico. Las raíces de ese polinomio característico nos van a dar las soluciones, ¿no? De la ecuación diferencial. Polinomio de grado 4. Teorema fundamental del álgebra. Polinomio de grado 4 va a tener 4 raíces. Hallamos esas raíces. Lo haremos por Ruffini.
Coeficientes son 1, 14, 77, 200 y 208. Tenemos entonces acá la división de 208 entre 1. La división de estos dos, ¿no? De los extremos. Es 208. Y los divisores de ese número son más menos 1, más menos 2, más menos 3 creo que no es divisor. No es divisor más menos 3, más menos 4 es divisor. Y más raíces no podrían existir. Son las posibles raíces. Ya. Podríamos intentar, ¿no? Con positivo 1, acá tendría que salir 0. Con negativo 1 lo propio, ¿no? Tendría que salir 0. Eso lo intentamos hasta que salga 0, ¿no? Pero hasta hacer todo eso vamos a tardar. Lo bueno es que ahora que las clases son virtuales, se puede utilizar calculadoras científicas, ¿no? Para hacerlo un poco más rápido. Entonces, para ello, un momento, voy a copiar imagen. Ya. Entonces, para ayudarnos a hallar las raíces de este polinomio de grado 4, podemos utilizar una calculadora científica. Aquí está. Esa calculadora entonces, la HP, ¿no? Algunos ya, muchos deben conocer ya incluso, yo creo. Nos vamos a esta parte que dice CAS, esa parte. Apretamos, voy a borrar todo. Ya, entonces ahí ingresamos nuestro polinomio. Nuestro polinomio era x a la cuarta más 14 multiplicado por x elevado al cubo más 77 multiplicado por x cuadrado por x cuadrado más 200 multiplicado por x y más 208. Enter. Nos vamos a acá. Nos vamos a álgebra, factor, e ingresamos nuestro polinomio. Y lo que la calculadora nos va a hacer es, ya nos va a botar ya factorizado el polinomio. Entonces, ese polinomio de grado 4 podemos reescribirlo de esta manera. Ya. Un momento, por favor. Ya. Entonces acá, ¿qué significa esto? De este factor
Las raíces, ¿no? Van a ser x igual a menos 4 y x igual a menos 4. Dos raíces que se van a repetir. Eso podemos utilizar, esa información, ¿no? Para Ruffini. Volvemos entonces a cuaderno. Entonces habíamos determinado ahí, ¿no? Que las raíces van a ser menos 4, una raíz. Entonces acá, fíjense, ¿no? Este menos 4. 1 baja, 1 por menos 4 es menos 4, 14 menos 4 es 10 positivo, 10 menos 4 es positivo 6, bueno, perdón, es menos 40, ¿no? La multiplicación. 77 menos 40 es positivo 37, 37 por 4, eso es negativo 148, 200 menos 148, eso es 52, positivo. 52 por menos 4 es 208, negativo. Entonces, acá 0, ¿no? Una raíz es menos 4. Otra raíz. Probamos con menos 4 otra vez, ¿no? Otra raíz era menos 4. 1 baja, 1 por menos 4 es menos 4. 10 menos 4 es 6 positivo. 6 menos 4 es menos 24. 37 menos 24 es 17, me parece. No, no es 17. 37 menos 24 es 13. 13 positivo. 13 por menos 4 es negativo 52, ¿no? 52 negativo 52, 0. Entonces, ese polinomio de grado 4 podemos reescribirlo como sigue. M menos 4, M menos la primera raíz, M menos la segunda raíz, que también es menos 4, y un polinomio, ¿no? De grado 2 sería. Los coeficientes serían 1, 6 y 13. M cuadrado más 6M más 13. Todo igual a 0. Un poco reescribiéndolo mejor. Acá tendríamos M más 4, ¿no? M más 4. Eso es M más 4 elevado al cuadrado. Y acá M cuadrado más 6M más 13. Igual a 0. Y justamente, ¿no? Es lo que nos ha botado la calculadora. El polinomio ya factorizado. ¿Qué significa esto? Que no haya factorizado esta parte. Significa que este polinomio de grado 2 tiene raíces complejas. Hay que hallar esas raíces complejas. Entonces acá una primera raíz va a ser igual a negativo 4, segunda raíz va a ser igual a negativo 4, y las otras dos raíces vamos a obtenerla de resolver este polinomio, m cuadrado más 6m más 13, igual a 0. Utilizamos directamente la raíz, 3,4 va a ser igual a menos b, menos 6, más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, 6 al cuadrado, menos 4 veces a c, 1 multiplicado por 13. Todo sobre 2 veces a. 2 veces 1, ¿no? Las raíces entonces van a ser menos 6 más menos 2 radical. Dentro del radical, ¿cuánto es? 36 positivo y negativo, 4 por 13 es 52. Negativo 4 sería, ¿no? Perdón, negativo 16. 36 menos 52, negativo 16. Negativo 6 más menos. ¿Qué tendríamos, no? Negativo 16. Raíz cuadrada de negativo 16. 4 veces sí, ¿no? Directamente. 4 veces sí, todo sobre 2.
mejor lo reescribimos. Ese 1/2 lo distribuimos. Sería entonces menos 3 más menos 2 veces i. Entonces, primera raíz igual a menos 4. Segunda raíz igual a menos 4. Tercera raíz igual a menos 3 más 2 veces i. Y cuarta raíz, menos 3 menos 2 veces i. Cada raíz va a tener su respectiva solución de la ecuación diferencial y la combinación lineal de todas va a ser la solución general de la ecuación diferencial. La solución general directamente lo reescribiremos, pero antes, acá, 2 raíces son reales y se repiten. ¿Qué más pasa? Que 2 raíces son complejas, ¿no? Directamente la solución general escribiremos. Y va a ser igual a c sub 1 multiplicado por la función que le corresponde a la primera raíz. E elevado a la menos 4x, ¿no? Más c sub 2 multiplicado por la función que le corresponde a la segunda raíz. Pero como esta segunda raíz se repite, la función que le corresponde va a ser x multiplicado por e a la menos 4x. Más c sub 3 multiplicado por la función que le corresponde a la tercera raíz. Es un número complejo. E elevado a la parte real, menos 3, multiplicado por menos 3x, multiplicado por el coseno de la parte imaginaria, que es 2, ¿no? 2 veces x, más c sub 4 multiplicado por, otra vez, es un número complejo, es subconjugado, ¿no? Y la función que le corresponde va a ser e a la menos 3x multiplicado por el seno de la parte imaginaria, 2 veces x. Y esta sería nuestra solución de la ecuación diferencial. Y ahí acabaría nuestro problema. Esta función, todo esto, si lo derivamos y lo reemplazamos en la ecuación diferencial, va a satisfacer la igualdad. Va a ser 0 igual a 0. Ya, compañeros, entonces eso sería todo por esta clase. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Su examen el 18 creo que es, ¿no? Pero antes, dudas, preguntas. Pues sí, en la última parte, ahorita que he hecho, ¿no sería por seno de menos 2x? Ya, podría ser, ¿no? Acá, seno de menos 2x. Pero por trigonometría sabemos lo siguiente, que el seno de un número negativo es igual a el negativo del seno de ese número, ¿no? Seno de A. Entonces, este negativo saldría a multiplicar como una constante. Negativo 1 por C sub 4 sería. Pero como C sub 4 es una constante cualquiera, podríamos tomarlo aquí, ¿no? Cuando voy a poner esto. Aquí sería, ¿no? Negativo C sub 4 y a la 3x por el seno de 2x. Al salir ese número negativo. C sub 4, constante de integraciones. Eso lo podemos reescribir como C sub 4 barrita. No conocemos al fin y al cabo el valor, ¿no? C sub 4 barrita, o simplemente podemos reescribirlo como C sub 4, que no conocemos el valor. Entonces, solamente acá sería C sub 4 directamente, positivo. Es indiferente si lo escribimos así o si lo escribimos de esta manera, ya con signo positivo. Si lo escribimos así o si lo escribimos con este signo, es indiferente. Por esto, por la constante de integración. Y otra observación más que les quiero hacer. Notar, acá existe una constante, 2 constantes, 3 constantes, 4 constantes de integración. 4 constantes. La ecuación diferencial
es una ecuación diferencial de orden 4. Siempre va a existir eso, ¿no? El orden de la ecuación diferencial siempre va a coincidir con el número de constantes de integración que aparecen en la solución general. ¿Está bien tu pregunta? ¿Satisfecho o no? Sí, gracias. Así es mejor escribirlo. Yo prefiero así, sin tomar en cuenta el signo. ¿Otras dudas, preguntas? Ya, compañeros, entonces ahí finalizaría nuestra clase. Pueden anotar en el chat, por favor, su apellido paterno, materno y nombre para considerarles asistencia y ayudarles un poco con la nota de auxiliatura. Auxi, Dime. Auxis, la práctica sobre el examen, ¿cuándo vamos a enterar? En la práctica lo voy a publicar hasta mañana, yo creo. Todavía no lo tengo preparado. Va a ser para 2 semanas. Ah, ya, Del día de publicación a 2 semanas. está bien, sí. Sí, a la otra semana podemos hacer preguntas iguales al examen. Sí, claro. De hecho, esta es una pregunta de examen del anterior semestre. Nos falta todavía avanzar una parte, pero ya entrando a las ecuaciones diferenciales no homogéneas, cuando este término es distinto de cero. Eso lo vamos a ver la próxima clase, próxima semana. No es muy complicado. Y con eso terminaría todo para el segundo parcial. Compañeros, entonces aquí quedaremos. Nos vemos la próxima semana. Les voy a subir su práctica, yo creo que mañana o esta noche, si puedo. Ya, compañeros, nos vemos la próxima semana. Cualquier duda, pregunta, háganmela nomás. Nos vemos.